Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy les vengo a traer un tema que para muchos es complejo, inclusive pues para mí ha sido bastante complejo, ya que es algo con lo que pues intentando como avanzar en la técnica audiovisual y de ir aprendiendo más y ir escalando en cuanto a calidad. Y más que todo pues con estas cámaras que ya tienen perfiles bastante variados, y nos encontramos con uno muy específico, el cual es el S-Log3. El S-Log3 es un perfil de video pues que tiene la cámara, en el cual realmente se va a aprovechar la calidad del sensor que tenga la cámara. Pero vamos a arrancar, pues en este video lo que les voy a enseñar es básicamente a cómo aprender a exponer dicho perfil, porque en realidad es muy difícil aprenderlo a exponer correctamente. Entonces vamos a intentar por medio de dos técnicas, o voy a intentar por medio de dos técnicas enseñarles a ustedes cómo exponerlo correctamente. Pero entonces vamos a arrancar por el principio. Y el principio es, ¿qué es log? ¿Para qué sirve el log? El log lo que es en sí es como una curva logarítmica. Vamos a entender esa curva logarítmica, o sea, está siendo aplicada a un perfil de color. Va a ayudar a quitarle todo el contraste a la imagen. Entonces en realidad vamos a ver una imagen de esta forma, en el cual no hay ninguna saturación de color ni ningún contraste como tal de color. ¿Esto qué nos va a ayudar? Pero volvamos a poner a color a esto. Esto nos va a ayudar a capturar la mayor cantidad de detalle tanto en las luces como en las sombras. Ahí es donde empezamos a entrar al mundo del rango dinámico. Y eso básicamente es el rango dinámico, es que tanto detalle puede un sensor capturar cantidad de detalle tanto en las luces como en las sombras. Eso es lo más sencillo del mundo. Este rango dinámico está compuesto por pasos. Entre más pasos tenga una cámara, pues en específico en este tipo de cámaras y en el tipo de formato que produce la Sony, entre mayor cantidad de pasos tenga una imagen, pues más rango dinámico va a tener esta imagen. Por ejemplo, esta con la cual estoy grabando es una Sony Alpha 7 IV, pero ojo, hay algo que hay que tener muy claro. Esos 15 pasos no determinan realmente mucho en realidad, porque lo que va a determinar es la cantidad de bits que tenga la cámara, la que va a ayudar a que haya muchísima más posibilidad de jugar con el color en edición, porque este es un perfil que uno sí o sí tiene que editar y tiene que colorizar después, lo cual implica pues muchísimo más trabajo. Por poner un ejemplo, la Alpha A7 IV, que es esta con la cual estoy grabando, es a 10 bits y sube a 200 megabytes de capacidad pues en cuanto a color y a 422. Pues esto es muchísimo, va a ser muchísimo mejor al momento de editar y de colorizar que por ejemplo una Sony A7 III, que es a 8 bits y a 100 megabytes. Entonces las posibilidades de jugar en cuanto a color pues obviamente van a ser muy diferentes, porque el de esta Alpha 7 IV va a originar archivos muchísimo más robustos con más información en cuanto a color para después ser procesados, a diferencia de la Alpha 7 III. Y no solamente eso, sino también va a ser del tipo de archivo que origine la cámara. Por poner otro ejemplo, esta Sony Alpha 7 IV, como dije, graba a 15 o tiene 15 pasos de rango dinámico, a comparación de decir una Blackmagic que tiene 13 pasos de rango dinámico. Este tiene 2 pasos más, entonces esto significa que esta va a ser mejor que la Blackmagic. No necesariamente, ya que esta Sony es el log de la Sony es como intentar sacar una imitación de un archivo RAW, a comparación de una Blackmagic que realmente sí saca un archivo en formato RAW, en formato
más crudo. Entonces, la cantidad de información que van a tener ambos archivos va a ser muy diferente al momento de ser procesada. Al Blackmagic hacer un formato RAW va a permitir jugar más con el color pues, de dicho archivo, ya que tiene más información. Va a ser un archivo muchísimo más pesado comparado con el de la Sony por la cantidad de información que tiene, y aunque tiene solamente 13 pasos de rango dinámico, en ciertas zonas pues va a ser muchísimo mejor por ese archivo crudo que origina la Blackmagic. En ese caso es como comparar en fotografía un archivo en formato RAW con un archivo en formato JPG. Es más o menos casi lo mismo. Especialmente pues en esta cámara, la Sony Alpha 7 IV, pues que tiene 10 bits y es 422 pues y va a absorber el color pues de una forma muy diferente a, como decía antes, con la Sony A7 III, que de pronto trabajar desde Slog, en mi caso no, o al menos lo que yo recomendaría pues no sería lo más recomendable. Y al estar hablando de los bitrate, es muy importante que cuando estés grabando, cuando estés seleccionando qué tipo de formato vas a sacar, sea al 4K, sea al Full HD, tienes que mirar que estés grabando a la mayor cantidad de bitrate posible que tenga la cámara, para que así realmente le saques provecho al perfil stock. Hay muchísimos videos explicativos en YouTube de cómo lograr una exposición correcta de este perfil. En todos estos videos por lo general recomiendan siempre exponer a 2 pasos o sobreexponer 2 pasos el video pues, o el archivo que estés generando, pero honestamente en la práctica hay muchas veces que realmente esos 2 pasos de sobreexposición no aplican, o al menos eso es lo que he encontrado yo. Yo diría que algo muy clave en esos casos es aprender realmente a evaluar la situación. Si estás en un exterior, si estás en un interior, si el interior está muy oscuro o el día está muy oscuro, es aprender a visualizar y a visualizar pues como realmente cómo está la escena, para ella entrar realmente a lograr la exposición correcta. Entonces, una de las primeras guías con las cuales nos podemos basar al momento de lograr una exposición correcta es mirar el histograma o aprender a leer el histograma. El histograma básicamente es un reflejo gráfico de cómo está expuesta la escena que estamos tomando, teniendo en cuenta que todo lo que está a nuestra derecha son las altas luces o las luces, y todo lo que está a nuestra izquierda son las sombras. Normalmente cuando uno intenta exponer dicha imagen, uno intenta que esa montañita que se ve en el histograma pues quede lo más central y repartida posible, sin estar tirando a un lado o al otro. Pero en este perfil de Slog no todas las veces pues esto funciona. De hecho, les voy a mostrar un par de ejemplos para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Si en este caso dejamos la exposición en 0, o sea, lo más central posible, al momento de poner color es muy posible que lo que esté en la sombra nos quede con ruido. Por ejemplo, si sobreexponemos un poco, por ejemplo, un paso para este, por ejemplo, o los 2 pasos para este, podemos notar una diferencia muy significativa en las sombras y en la exposición. Pero si esto lo llevamos a un exterior en donde estamos a plena luz del día y es mediodía, vamos a ver que a medida que vayamos aumentando los pasos, la imagen va a ir quedando muy sobreexpuesta. Entonces, por esto digo que los 2 pasos de sobreexposición que muchos dicen, pues no siempre aplican. Por eso es muy importante que antes de acelerarnos a simplemente poner los 2 pasos y ya, tenemos que aprender a leer ese histograma de la forma más correcta posible. En el caso de que ya empecemos a ver que el pico de la derecha, o sea de las luces, está empezando a tocar la parte de arriba, estamos llegando a un punto de ya no poder recuperar la información que haya quedado sobre esa línea. Y esto mismo aplican hacia las sombras. Si estamos viendo que el histograma se está desplazando hacia el lado izquierdo, pues ya estamos empezando a notar que ya todo nos va a quedar subexpuesto.
Por eso el dicho de que los extremos son malos, inclusive también aplica al mundo audiovisual. Bueno, esta es una primera forma de aprender a exponer el log. Otra segunda forma va a ser por el uso de las hebras o también por el uso de la tarjeta gris, la cual no solamente funciona para hacer balance de blancos, y ya vamos a ver cómo se logra eso. En el caso de que no poseas de tarjeta gris, pues tampoco entres en pánico, pues al aprender también a leer o a identificar las hebras, también podemos lograr una correcta exposición apoyado del histograma. En el caso de que estés en un exterior, lo mejor que puedes hacer es, al momento de usar las hebras, es ponerlas a un 41%, que es el nivel neutro con el cual el slug trabaja. Pero si ya estás en un lugar que ya es más oscuro, o sea, un interior, ahí es donde tenemos que empezar a subir ese porcentaje de hebras, sea en un 55 o un 70%. Teniendo en cuenta que el 55 estamos hablando de 1.66 pasos de sobreexposición sobre ese 1.41 que es el nivel neutro del slug. Y ya pues a un 70% ya y pues ya un 70% ya estamos hablando de 2 pasos o más de 2 pasos de sobreexposición sobre ese 41% que es el valor neutro del slug. Por eso, entre más sea oscuro el lugar, más vas a tener que sobreexponer la imagen para que la imagen al final, pues en las sombras, no quede con ruido. Y en el caso de que poseas una tarjeta gris y con lo que te acabo de explicar sobre las hebras, también podemos lograr una exposición correcta del slug. Lo único que vas a tener en cuenta al momento pues, de usar la tarjeta gris es que en el lugar en donde estés, sea en un exterior o sea en un interior, y ya teniendo en cuenta sobre los valores de los porcentajes de las hebras, tienes que lograr que la hebra quede marcada sobre la tarjeta gris. Cuando la hebra aparece sobre la tarjeta gris, eso quiere decir que ya estamos bien expuestos. Y así de fácil es exponer el slug. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es el momento de mover los valores para exponer el slug. Ten en cuenta que el último aspecto que intentes mover de los valores sea el ISO, ya que a medida que vayamos aumentando el ISO, pues ustedes saben que el ISO pues, va ayudando a que vaya aumentando el ruido en la imagen. En el caso de la Sony, el ISO base del slug es ISO 800. Ahí es donde realmente funciona y a partir de donde funciona el slug. Entonces para esto es muy importante, si estás en un exterior, hay muchas veces que como empieza desde ISO 800, pues aunque tengas el diafragma totalmente cerrado, te va a pedir más velocidad y eso no es lo ideal, ya que la imagen se va a empezar a ver algo raro. Entonces lo ideal es tener un ND si vas a empezar a trabajar con estos perfiles, y más que todo si vas a grabar en un exterior. En mi caso yo solamente tengo un solo ND y mis lentes pues son de diferente diámetro, entonces simplemente lo que hice fue comprar adaptadores para ese ND para que me sirviera para todos mis lentes, entonces sale muchísimo más barato al adquirir un ND de un tamaño digamos importante. Este que yo tengo es de, ya les digo, a ver, ¿dónde estás? De 77 milímetros. Este de 77 milímetros me casa perfecto, pues con un adaptador me casa muy bien Entonces, en este caso te estoy grabando con un 2470 2.8 Sigma, que si no estoy mal es 82 milímetros, entonces la diferencia en diámetros pues, son diferentes, entonces con el adaptador y monto el ND y me queda perfecto. Entonces es muy importante, en este caso si vas a empezar a trabajar con estos perfiles, por lo menos ten un ND variable dentro de lo posible. Y como venía diciendo sobre la parte de los ISOs, esta cámara tiene un segundo ISO con el cual puedes trabajar, que es de 3200, y esto pues varía dependiendo de la cámara. Inclusive por ejemplo la Sony A7S III
Tiene un segundo ISO de 12600 si no estoy mal, y que son cámaras que están hechas para trabajar con muy poca luz y que no genere tanto ruido. Entonces por eso es muy importante que también conozcas tu cámara para saber qué tanto ISO le puedes poner a la cámara. Por ejemplo, en este momento, como se me oscureció porque empezó a llover, me tocó subirle el ISO, estoy en 12800, no sé cómo, pero honestamente nunca la había trabajado tan alto y lo quise hacer sin poner luces ni nada, como para también testear el ISO de esta cámara. Entonces no sé qué tanto ruido vaya a generar esto, y si está con mucho ruido, pues ensayando. Entonces, para finalizar, teniendo en cuenta estas herramientas y cómo usar y cómo hacer uso de ellas, lo que te puedo recomendar es que para aprender a trabajar en el S-Log, ensaya, practica, vuelve y practica antes de irte a hacer realmente un trabajo con este perfil. Porque, o sea, te digo que si no los pones muy bien, te puedes tirar un trabajo así de sencillo, porque es muy difícil cuando realmente sobreexpones o subexpones, realmente es muy difícil recuperar la información de dicho archivo. Antes de lanzarte al ruedo realmente con él, apréndelo a exponer, apréndelo a exponer, a jugar con él, a colorizar, porque colorizarlo también es otro trabajo aparte que tienes que aprender a hacer. Y ya cuando tengas esa práctica, ahí sí sigue trabajando con él. Y bueno, ya para cerrar, porque la lluvia no va a dejar, muchísimas gracias por ver este video, espero que hayan aprendido. Yo de hecho haciendo el video también aprendí mucho. Espero que compartan, espero que se suscriban, porque hay mucha gente que está viendo los videos y no está suscrita. Y que activen la campanita, comenten si quieren hacer comentarios, preguntas, que yo siempre les respondo en la mayor brevedad posible, o apenas vea el comentario, yo siempre les respondo. Y espero para una próxima. En la próxima va a haber un complemento de este video, así que estén pendientes. Chao. Se largó el agua, se largó duro. Tocó terminar el video, pero alcancé a decirlo todo, creo. Sí. Chao.